Abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 11. Primera carta a los Corintios, no al 11, al 31. 29 al 31, pido disculpa allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 29 al 31. Gloria a Dios. Y es una palabra de la cual yo he estado compartiendo y en algunos mensajes he usado una frase. En algunos estudios lo he enseñado los jueves, pero hoy es el tema. Una vida equilibrada es el tema en este día. Una vida equilibrada. Primero Corintios 7:29, ya estamos todos, leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Que el Señor nos dé paz con su palabra. Amén. Pueden tomar su asiento. Dicen los hermanos, la hermana, pastor, me está mandando. No, yo no estoy mandando a nada. Ni a dejar ni a nada. Oiga la palabra. Una vida equilibrada. Una vida bajo equilibrio. Amén. Le doy la bienvenida a los varones que nos visitan en este día. Le damos la gloria al Señor. Amén. Una vida equilibrada. Y como le decía hace un momento, a veces no es fácil oír un mensaje, pero más difícil es darlo. Más difícil es poner la cara. Más difícil es cuando Dios pone la palabra en el corazón de uno y la misma palabra a uno lo confronta. La misma palabra lo coloca a uno contra la pared. Porque no se puede predicar un mensaje sin el testimonio. Sin primero juzgar, que la palabra juzgue el corazón de uno. Así que si para usted un mensaje es fuerte, como dijeron algunas personas, Señor, esta palabra es difícil de soportar, más difícil es darlo. Amén, es más difícil. Pero tómalo como palabra de Dios, dijo el apóstol. Amén. Cuando el apóstol le dijo eso a los discípulos de Tesalonicenses, cuando ustedes recibieron la palabra, la recibieron como palabra de Dios. Una vida equilibrada es el mensaje. Y este mensaje va porque yo he observado, porque también lo he vivido y como pastor lo observo como, no solo como pastor de una congregación, sino como alguien que comparte y ve, observa el mundo cristiano. Yo he observado que hay un conflicto en la vida de muchos cristianos hoy. Digo que lo observo hoy porque soy de esta generación. No puedo observar a los que vivieron en el 1960 ni en el 1970 porque en un tiempo no había nacido y en el otro estaba muy pequeño y no tenía conocimiento de esto. Puedo hablar desde que tengo conciencia como cristiano.
que el cristiano promedio tiene un conflicto interior en lo que se llama la dicotomía de su vida. Todo cristiano tiene un conflicto, no haya que hacer, de cómo manejar lo espiritual y lo secular. O sea, parece que en la mentalidad, en el pensamiento cristiano, todo creyente se debate entre un extremo y el otro extremo de la vida, de si le sirvo a Dios o me ocupo de mi vida y de mis responsabilidades. Esto es una realidad en la que se encuentra hombre y mujer. Personas de todo nivel socioeconómico. Puede ser una persona pudiente económicamente, un empresario o alguien con capacidades, alguien que tenga muchas responsabilidades en negocios, etcétera. O también esto le pasa a alguien que un trabajador, un empleado, un obrero, un dependiente de un salario. Esto le pasa a una persona adulta, decimos madura, vieja. O esto también le puede ocurrir a un joven, en proporciones iguales. Parece que cuando nos toca enfrentarnos a nuestra realidad del día a día, parece que vivimos bajo la situación incómoda de tener que decidir qué hago hoy. ¿Le sirvo a Dios o me encargo de esto? Y esto se interpreta en la vida de cada persona como que si tenemos dos vidas. Vea, yo tengo dos vidas, una vida cristiana y una vida secular. ¿A cuál de las dos debo hacerle caso? ¿A cuál de las dos debo alimentar más? ¿Cuál de las dos vidas debo esforzarme más? ¿Sí? En este sistema de pensamiento que es muy antiguo, nació en las filosofías griegas, en las filosofías gnósticas, un pensamiento que lo espiritual es bueno y que esto material es malo. Y aún siendo cristiano, ese pensamiento todavía persiste en la iglesia. El cristiano que tiene la capacidad, cuando digo capacidad me refiero tiempo disponible, que tiene habilidades para manejar su tiempo, que tiene cierto conocimiento, es decir, tiene más facilidades para desenvolverse en lo espiritual, parece una persona aventajada y cuando también tiene cierta, vamos a decir, le saca cierto provecho espiritual, es decir, sabe predicar, sabe hacer algunas cosas, canta, ejecuta instrumentos, siente que ocuparse en lo espiritual le da una ventaja o es mejor cristiano que el que no tiene mucho tiempo, el que tiene más hijos, el que tiene, entre comillas, más responsabilidades y debe ocuparse más en lo secular. Entonces, el uno se siente más cerca de Dios, el otro se siente más en pecado. ¿Y eso es por qué? Porque está alimentado con una forma de pensar de que mientras más nos vayamos a los extremos, es decir, yo soy un buen cristiano y dedico mucho tiempo a orar, mucho tiempo a congregarme, mucho tiempo a predicar, mucho tiempo a leer la Biblia, mucho tiempo, y mientras más tiempo, es como mientras más tiempo a eso
menos tiempo al otro, entonces me voy al extremo de ser una persona, entre comillas, más espiritual. Pero el otro dice, no, sí, pero resulta que después abandono familia, tengo carencias, tengo muchos problemas, veo las cosas de este mundo como algo pecaminoso, etcétera. Entonces, tengo la percepción de ser muy santo, pero con muchos conflictos del extremo de lo secular, de lo que se corresponde a la responsabilidad de la vida. Pero está el otro creyente que dice, bueno, si yo me dedico mucho a la vida espiritual, voy a descuidar el trabajo, el estudio, la preparación personal, el disfrute de la vida. Voy a abandonar a la familia, voy a abandonar afecto, voy a abandonar amigos, etcétera. Entonces se inclina más hacia ese extremo. Entonces se siente pecado y siente que no es muy buen creyente, no tiene muy buena relación con Dios. Y esto es por una manera de pensar totalmente desequilibrada en cuanto a su vida. Y a esto es lo que le llamamos una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Una dicotomía es una situación en la que algo se compone de dos cosas que aparentemente se oponen. ¿Sí? La vida, nosotros parece que tenemos una dicotomía entre lo espiritual y lo secular, pero no lo podemos quitar de la vida, porque siempre vamos a ser seres espirituales y siempre vamos a ser seres físicos y materiales, con necesidades, amén. Es decir, por más que yo quiera ayunar mucho para ser más santo, algún día tengo que comer, porque tengo que alimentar una parte que es física. Por más que yo quiera ser una persona que se dedique a lo espiritual y me dedique a orar y añada horas de mi vida a la oración, la verdad es que en algún momento tengo que trabajar y tengo que hacer algo físico. Porque soy un ser que se relaciona, está en un entorno social, tiene familia, tiene papá, tiene mamá, tiene hijos, tiene esposa, tiene esposo, o sea, en algún momento tengo que salir de un extremo para dedicarme al otro. A eso le llamamos una dicotomía. Entonces, el ser humano, y hablo específicamente el creyente, debe entender que Dios, que fue el que nos creó, que sabe quiénes somos, que fue el que nos hizo así, preparó la vida de fe para que sea equilibrada. Cuando alaban al Señor. El ser humano lo ha interpretado como dos opciones en las que hay que elegir una contra la otra. Pero la verdad es que Dios no nos hizo así. Amén, hermano. Dios nos hizo así en estas dos áreas. Y ahora Dios espera que nosotros vivamos una vida equilibrada. De ahí viene el mensaje. Una vida en equilibrio, donde podamos estar, vamos a decir, ocupados en un área de la vida y en la que debamos estar también entregados y ocupados haciendo la otra área de la vida, es decir, ocupado en lo secular y ocupado en lo que llamamos la parte espiritual, lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. A eso se le llama una vida equilibrada. Ahora, el apóstol Pablo, para explicar esto, capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo apela a la iglesia de los Corintios. Aquí el tema tiene que ver con matrimonio. Capítulo 7 de los Corintios, Pablo comienza diciendo, para hacer una hermenéutica del texto, una hermenéutica, una interpretación, trayendo el pensamiento de lo que Pablo está hablando. A Pablo le pregunta algo sobre el matrimonio y él dice, acerca de lo que me preguntaron sobre el matrimonio,
dice Pablo, acerca de las cosas que me preguntaste. No dice el matrimonio, pero lo que Pablo responde dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, y entonces comienza a hablar sobre lo concerniente. Pasa que esta Biblia está aquí. En cuanto a las cosas que me escribiste, ahí, bueno, le sería al hombre no tocar mujeres, en este caso no casarse. El tema tiene que ver con matrimonio. Y entonces Pablo comienza a dar consejos sobre la vida de pareja, sobre el matrimonio, y comienza a hablar una y otra cosa, y habla de los casados, y habla de los solteros. Pero en este punto, que tiene que ver con la vida matrimonial, el apóstol Pablo introduce, así como un paréntesis. Pablo se para un momento, se detiene un momento. Porque cuando la iglesia pregunta, está preguntando por conflictos. El apóstol Pablo está respondiendo problemas de pareja, conflictos de pareja que no se llevan bien, conflictos de pareja que están ocupados en situaciones, conflictos de necesidades. Pablo está respondiendo situaciones de solteros que se quieren casar. Pablo está aconsejando, pero Pablo hace... Y mete a los padres que también se meten en ese conflicto, hermano, porque son muchas preguntas. ¿Cómo hago yo que tengo una hija y no sé si la caso, si se caso o no? Pablo le responde a ese papá que tiene hijos solteros, hijas solteras. Yo soy una muchacha, ¿qué hago? Yo soy un soltero, yo soy un esclavo, yo soy esto. Pablo está respondiendo de todo un poco, pero aquí en este punto del mensaje, Pablo hace un paréntesis. Pablo hace un paréntesis porque está viendo a la iglesia metida en un tema humano, en un tema secular, en un tema carnal, en un tema de necesidades, de problemas, y está observando a la iglesia totalmente desorientada, vacía, sin pensamiento total en lo espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces Pablo es allí donde le dice, pero esto digo, pero, o sea, vengo allí, pero quiero decirles esto, hermano, que el tiempo es corto. Cuando la iglesia se mete en temas seculares, comienza a olvidar el tiempo que está viviendo. Y Pablo apela al tiempo que vivimos para que no nos salgamos, no nos metamos en una vida totalmente llena de temas humanos de esta vida y nos olvidemos de lo importante. Y Pablo apela al tiempo que estamos viviendo. Amén. El tiempo que estamos viviendo exige un equilibrio. Exige un equilibrio. Vivir bajo un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Entonces el apóstol Pablo dice, pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. ¿A qué tiempo se está refiriendo? ¿A los días que van pasando? ¿A las horas del día? Es importante que usted sepa que en la Biblia la palabra tiempo tiene dos connotaciones para la aplicación. Está lo que se llama el tiempo cronos, de donde viene la palabra cronómetro, cronología. Estamos hablando del tiempo que va pasando, las horas, los minutos, los segundos, el tiempo de espera. Espérame una hora, espérame un tiempo. ¿Cuánto tiempo te espero? 2 horas, 1 hora, 15 minutos. A ese tiempo que va contando día en día, el tiempo que ha pasado, tú no sabes el tiempo que tenemos nosotros juntos. ¿Cuánto? 20 años, 10 años, 5 años. A ese tiempo cronológico que suma o que cuenta el pasado, el tiempo que proyecta futuro, pero que va contando días, horas, minutos. A ese tiempo le llamamos tiempo cronológico.
Ay, el tiempo está pasando muy rápido. Las horas pasan rápido. Uno apenas se levanta, está haciendo una cosita y ya es de tarde y ya de noche, apenas se acuesta. Ese tiempo se llama cronológico. Pablo no está hablando de ese tiempo. Cuando Pablo dice, hermano, mire, hay que tener cuidado porque el tiempo pasa muy rápido. Como cuando usted le dice a su hijo, usted sí está perdiendo el tiempo. Usted debería comenzar a estudiar rápido porque el tiempo se te va a pasar, la vida se te va a pasar. Aquí estamos hablando de tiempo cronológico. Pero el apóstol Pablo no está hablando de eso. El apóstol Pablo está hablando de otro tiempo que se llama el tiempo kairos. Que es el tiempo dentro del tiempo cronológico donde acontecen cosas. Donde se esperan cosas, sea bendito el nombre del Señor, donde se señalan cosas, especialmente tiempos proféticos. Amén. Especialmente tiempos donde Dios ha señalado que van a ocurrir cosas. Ve, por ejemplo, los fariseos y los saduceos le preguntaron al Señor, los fariseos, danos señal de los tiempos, danos señal. Y el Señor le dice, esta generación pide señales y esta generación se cree que conoce los tiempos porque ve el cielo y dice, va a haber lluvia y va a llover, pero los tiempos no lo conoce. Cuando dice los tiempos, se está refiriendo al kairos en el que Dios ha señalado cosas en el tiempo cronológico. Dios ha señalado que hay cosas que se van a cumplir, hay cosas proféticas que van a pasar, hay cosas que estamos esperando que han de pasar. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay cosas que Dios ha señalado que van a ocurrir, que el cristiano no debe olvidarse y que el cristiano debe recordarla y que el cristiano debe pensar en ella y que en ellas el cristiano debe moverse. Hay cosas, palabras que Dios le ha dado a usted, a la iglesia, digo localmente, digo personalmente, hay promesa que Dios le ha puesto a cada cristiano en el corazón, cosas que tienen que ver con el propósito de Dios individual y el propósito de Dios con cada congregación y el propósito de Dios con la iglesia, que Dios ha señalado y que Dios no quiere que lo olvidemos. Por eso Pablo dice, el tiempo es corto. ¿Por qué? Porque Dios ya había determinado en sus tiempos cómo han de ocurrir las cosas, hablando en términos proféticos. Amén. Los discípulos le preguntan al Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos, el fin del tiempo? ¿Qué señales? Es un tema del cual debería estar la iglesia pendiente. Ellos preguntaban, ve, por ejemplo, cuando el Señor va a ascender al cielo, en el Monte de los Olivos, en el libro de los Hechos, le pregunta, ¿cuándo? Ese cuándo, ¿en qué tiempo restaurarás el reino a Israel? Y el Señor le dice, no les toca a ustedes. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes, no a ellos, a los discípulos. Pero a nosotros sí nos toca conocer unos tiempos. Amén. En el libro de Daniel, capítulo 12:1, comienza, y en aquel tiempo se levantará Daniel de parte de tu pueblo. En aquel tiempo, y será tiempo de gran angustia, y será tiempo de gran dificultades, y está señalando proféticamente los últimos tiempos, por los cuales está preguntando los discípulos, ¿cuándo será ese tiempo? El Señor le dijo, no les toca a ustedes. Pero allí mismo, en el capítulo 12 de Daniel, le dice el ángel a Daniel, los entendidos
del tiempo, los entendidos del momento en que vayan a ocurrir esas cosas, los entendidos resplandecerán. Amén, como el firmamento. Los que entiendan y los que enseñan la justicia. Es decir, hay un grupo de personas a quien le toca conocer los tiempos, de los cuales está hablando el Señor, y el ángel está hablando a Daniel allí en la profecía. Y es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos: no le toca a ustedes conocer esos tiempos. Pero el apóstol Pablo llama a la iglesia a que se salga un poco del tema materialista, mujer, hombre, niño, adulto, anciano, a quien sea, pastor, lo que sea. Sálgase del tema materialista y comience a entender que los tiempos pasan y los tiempos son cortos. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Para qué? Para que te puedas equilibrar. La única manera de que un cristiano viva una vida equilibrada es que pueda entender el tiempo que está viviendo. Y es lo que el apóstol Pablo le dice. Vamos a leer algo acá. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 11 al versículo 14. Dice, Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo. ¿Conociendo qué cosa? El tiempo. ¿Qué tiempo? ¿El tiempo cronos? No. Del tiempo cronos lo único que debemos aprender es la hora del reloj. De eso es lo único que vamos a aprender. Porque el tiempo cronos es un conteo constante. Pero Romanos 13, 11. Pero el tiempo kairos hay que discernirlo. Amén. Y cada uno tiene un kairos. Y hay un kairos para la iglesia. Hay un tiempo para la iglesia. Hay que conocerlo, amados hermanos. Entonces dice el apóstol Pablo. Y esto conociendo el tiempo ¿cuál? Kairos. Que es hora de ya, es ya hora de levantarnos del sueño. Al conocer el tiempo, se activa nuestro espíritu. Amén. Una iglesia que pierde la percepción del tiempo de Dios se adormece. ¿Sabiste eso? Se adormece espiritualmente. Una iglesia que no piensa en el arrebatamiento de la iglesia. Una iglesia que no enseña, que no piensa en el cumplimiento de las cosas, de lo que está aconteciendo en el mundo, que está viviendo. Esa iglesia se adormece espiritualmente y comienza a inclinarse a lo material. Y comienza a pecar. Y comienza a hacer lo malo. Amén. Comienza a dedicarse a su vida. Amén. Y esto a través, en la Biblia aparece esto. Por ejemplo, en el libro de el profeta Ageo, el Señor le reclama al pueblo porque el pueblo se había volcado a sus necesidades humanas. Y se levanta el profeta Ageo de parte de Dios. Dice, palabra de Jehová que vino al profeta Ageo. Diciendo, así ha dicho Jehová. Este pueblo dice, no es tiempo. No es tiempo de edificar la casa de Jehová. El tema es tiempo. No es tiempo. Pero es tiempo para vosotros de artesonar su casa. ¿Lo dice o no lo dice? Para los que leen la Biblia. ¿Lo dice o no lo dice? El pastor lo está diciendo por mí. Sí, por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti y por mí. ¿Cuánto alaban al Señor? O si quiere que se lo diga como el hombre de la Radio Rochela. No es por ti, hermano. No es por ti, hermana. Es por nosotros. La iglesia hoy
está viviendo lo mismo. Está viviendo lo mismo que en esos tiempos. Este pueblo dice el profeta Ageo, no es tiempo. No es tiempo para edificar la casa de Jehová. Pero el Señor de forma, vamos a decirlo, de una forma sarcástica le dice, pero si es tiempo para artesonar su casa, es tiempo para... Y mira, esta casa de Jehová está desierta, dice el profeta. Esta casa de Jehová está desierta. Entonces el Señor le dice, mire, por eso es que siembran mucho, cosechan poco, abrazan demasiado, no tienen nada. Todo lo que recogen lo echan en saco roto. Se les cerró el cielo, se les cerró la lluvia, no hay cosecha, no hay nada. Y entonces el Señor le dice, hasta que vean el tiempo, suban al monte, busquen madera y comiencen a edificar la casa de Dios. Básicamente el Señor le está diciendo, no está mal que trabajen, solo que tienen que equilibrarse. Mientras hacen aquello, ocúpense de las cosas de Dios. Amén, hermano. Pero como el cristiano vive en esta dicotomía, que si no trabajo no como, que si no sé qué, el que está de un extremo. Y el que está en otro extremo, el que está en el otro extremo, dice, no, si trabajo pierdo la bendición, pierdo las cosas. Porque siempre nos vamos como hacia un extremo y no podemos tener una vida equilibrada. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo por medio del profeta Ageo? Equilíbrense. Porque la iglesia que no se equilibra y la iglesia que pierde la percepción del tiempo, se duerme. Se duerme espiritualmente. Entonces Pablo dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Yo creí en el Señor hace 34 años. Hace 34 años yo creí en el Señor. Y cuando yo creí en el Señor, yo escuché un mensaje hace 34 años de que Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Porque algunos lo saben, pero no lo creen. ¿Saben? Cristo viene. ¿Cree usted que la venida de Cristo para mí está más cerca que cuando creí? No, no es a mí. La venida de Cristo, yo pregunté más lejos o más cerca. ¿Cree usted que la venida de Cristo está más lejos que cuando yo creí? No está más lejos, está más cerca. Está 34 años más cerca. ¿Hace cuántos años creyó usted? Bueno, eso para usted, la venida del Señor está más cerca de usted. Y si Cristo no viene todavía, usted está más cerca el día que creyó de irse con Él. Amén. Yo estoy 34 años más cerca. Desde el día que creí hasta el día que me vaya de esta vida. Amén. Así que si usted creyó el año pasado, usted tiene un año más cerca de la venida del Señor, o sea, de la venida de que el Señor venga, o está un año más cerca de su viaje para allá. Si el Señor no viene. Entonces, el apóstol Pablo dice que está más cerca. Y ese cumplimiento de la venida del Señor, porque está hablando de eso, de nuestra salvación, de nuestra redención, de nuestro levantarnos con el Señor, en su venida, en su parusia, en su manifestación, en su apocalipsis, en su revelación, estamos más cerca. Esto debe producir en nosotros un equilibrio en la vida espiritual. La filosofía que hoy se está metiendo en la iglesia, yo lo escucho en las redes sociales. Lo importante es tener una relación con Dios. No es cierto.
Lo importante es que uno crea en Dios. No, no es cierto. Lo importante es que te equilibres. Lo importante es que tengamos una vida equilibrada en Dios. Usted no tiene dos vidas, una vida espiritual y una vida material. Usted tiene una sola vida. Yo tengo una sola vida que debo equilibrarla. Una vida, no dos vidas, una. No dos vidas, una vida, la cual debo equilibrarla en dos áreas. El área espiritual y el área material. ¿Amén? Ok. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien, aprovechando qué cosa, bien qué, porque los días son malos. Este tiempo, si es cronos, aprovechando cada día, aprovechando cada día, aprovechando bien el tiempo. Este aprovechamiento, la administración de tiempo, este aprovechamiento tiene que ver con equilibrio. Los días son malos. En esto, los días no son solo días de 24 horas. El apóstol Pablo está hablando referencialmente al hoy, al momento. Y eso tiene que ver con Kairos. El tiempo que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo, que parte de un lenguaje común. Cuando uno se sube a una unidad de transporte, la gente critica eso. Porque uno dice, buenos días. No hay ningún buenos días, es buen día, no es buenos días. Porque los días no son iguales para todos. Aunque estamos viviendo el mismo momento, aunque estamos viviendo la misma hora, el mismo minuto, el mismo segundo, en el momento en que llegamos a un lugar, todos los que estamos allí. Por ejemplo, aquí todos estamos viviendo cronológicamente el mismo tiempo. 5 para las 12. Pero para todo el día no es igual. ¿Cuántos se alegraron por la lluvia? ¿Cuántos se le van? Ay, qué fastidio con esa lluvia. Gracias, Señor, por la lluvia. Algún agricultor dirá, ay, qué bueno, qué buena esta lluvia. Alguien estará fastidiado por la lluvia ahorita, pero un agricultor estará feliz por la lluvia. Entonces, este mismo momento no es el mismo día para todos. ¿Ya entiende por qué se dice buenos días, buenas noches? Porque aunque habemos 10 personas, quizás todos no están viviendo el mismo día. Pero yo les deseo a todos que sea su día bueno, su día bueno, su día bueno, su día bueno, su día bueno. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice, los días son malos. Amén. Y aunque a usted le vaya muy feliz, mira, ¿cómo que los días son malos? Si mira, me estoy casando hoy, igualito los días son malos. Amén. Pero ¿cómo tú dices que los días son malos? Si a mí me acaban de dar una buena noticia, son malos proféticamente. Amén. Son malos. También debes saber esto, según Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. ¿Y cómo son los días que estamos viviendo? Peligrosos. Pudiera haber un terremoto ahorita mismo aquí. O levante la mano el que está aquí, no hay terremoto ni nada. Yo lo profetizo, yo lo declaro. Usted no lo sabe. Pudiera haber una guerra y lanzar una bomba que no se espera. Amén. Estamos expuestos al peligro a cada hora, dice el apóstol Pablo, a cada momento. ¿Por qué? Los días son peligrosos.
Usted no sabe cómo Satanás, y cómo Satanás puede meterse en el corazón de una persona y usted va pasando y esa persona sin causa, ni razón, ni motivo puede arremeter contra usted. Esos son días peligrosos. Gente endemoniada, endiablada, que de eso que está hablando el apóstol Pablo. Entonces, el cristiano no debe andar pajareando, vamos a decir así, distraído en esta vida, olvidándose del tiempo que está viviendo. Amén. Tiempo de persecución, tiempo de maldad, tiempo de injusticia. Amén. Llegó un momento que todo el mundo andaba así como con temor, que nadie decía nada porque te podían agarrar por allí con tus propios celulares. Tiempo peligroso. Amén. De un momento a otro se puede levantar una persecución y usted hablando la palabra, a usted lo pueden perseguir. Y buscarlo. Usted es el pastor de esta iglesia, así, detenido. Porque pudiera haber una ley que prohíba predicar acerca de Cristo. ¿Quién dice que eso no puede pasar? Eso puede pasar. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Tiempos peligrosos. Tiempos en que estamos expuestos a maldades, a cosas malas. Entonces, el apóstol Pablo dice que hay que aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Y no le está diciendo aprovechando, abre empresa, anda para allá, métete aquí, cásate 3 veces. No. Aprovechando el tiempo en cuanto a Dios. Es tiempo de despertar, dice el apóstol Pablo. Lo dice aquí en el versículo 14. Dice, por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No le está hablando a los mundanos, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Despiértate, a los que están dormidos, a los que están muriendo. Despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos. Le dice a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué le dice a la iglesia de Sardis? Le dice, he aquí tú tienes a la iglesia, era una iglesia del Señor. No era algo mundano, no. He aquí tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Ven? Por tanto, vela y mira las cosas, las otras cosas que están por morir. Porque al parecer la vida espiritual de una iglesia o la vida espiritual de un cristiano se va muriendo por parte. Amén. Como que vamos perdiendo sensibilidades, vamos perdiendo percepciones, vamos perdiendo intereses en lo de Dios, vamos perdiendo deseo. Sigo siendo cristiano, pero ya no quiero predicar más. Eso le puede pasar a un predicador, a un pastor. Sigo siendo cristiano, pero no quiero lidiar más con cristianos. No quiero estar aconsejando gente. No quiero estar más metido en problemas. Dirá un predicador, no quiero salir a predicar más. Dirá un hermano, no quiero trabajar más en la obra de Dios. Pero no quiere decir que está muerto, que no es cristiano. No, por eso te dice la iglesia de Sardis. Mira las cosas que están por morir. Porque parece que solamente ya pendían de un punto de la fe. Solo era que creían. Pero prácticamente la iglesia estaba desvanecida, muerta, decaída espiritualmente. La iglesia de Sardis. Entonces le dice a los efesios, despiértate. Tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es el método que usa Pablo? Tienes que pensar el tiempo que estamos viviendo. Yo tengo amistades descarriados que viven en ciudades y sabemos que las ciudades es peligroso. O sea, hay mucha violencia y cosas. Y yo le he dicho, a usted no le da
miedo, estar descarriado en una ciudad peligrosa. ¿No te da miedo? Porque usted dice, no, yo estoy descarriado en las mesitas. Ok, sin embargo es peligroso. O yo estoy descarriado aquí en un campo. Estoy aquí en mi campito, chévere, aquí trabajo, la agricultura, no me meto con nadie, es un pueblo tranquilo, estoy descarriado en Tobar, en Mérida, estoy descarriado en Mucuchíe. Aquí la vida es tranquila, pasiva, todos los vecinos somos chéveres. Bueno, usted puede estar descarriado tranquilamente en un área segura. Por poner algo, te matará una culebra, te matará un toro, me explico. Pero vivir en un lugar peligroso, un lugar donde hay delincuencia, ¿cómo puede estar una persona descarriada? ¿Sí me explico? Entonces, es alguien que se olvidó de los tiempos que estamos viviendo. Y entonces el apóstol Pablo apela a esto para que se equilibre el creyente. Para que el creyente entre en un equilibrio en su vida y diga, yo no puedo abandonar mi relación con Dios. Y mucho menos mi llamado de Dios. Mucha gente tiene llamado, no sé, evangelistas, a pastores, a servir en la obra de Dios, a ser grandes maestros y grandes maestras de Dios. Y por no mirar el tiempo, por no esperar un poco, por no orar, por no, no sé, poner la mirada en eso, no van a salir a pastorear jamás. No van a salir a hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque se inclinaron hacia un lado. Pero también está la inclinación hacia el otro lado. Y esto, Dios no quiere el desequilibrio. Dios quiere un equilibrio en el creyente. Amén. Y la fundamentación de este mensaje para predicarlo tiene que ver con eso, porque Dios desea que su obra se haga. Y se va a hacer con gente que puede equilibrarse. Porque este mundo es demandante. Para este mundo nunca mucho es suficiente. Todo lo que usted le puede entregar a este mundo, todo, tu fuerza, tu atención, tu proyecto de vida. Nos podemos meter en unos proyectos de vida extraordinarios. Amén. Nos podemos meter en esta vida en unos proyectos. Entonces le entregamos la juventud, la fuerza, la pasión, el amor, el pensamiento, los proyectos. A esta vida voy a dedicarme desde mis 20 años hasta mis 60 años a prosperar, a crecer, a estudiar, a ser un doctor. No estoy diciendo que eso es malo. Y el precio de eso es tu espiritualidad, tu relación con Dios, tu llamado de Dios, el propósito. Estoy hablando de gente que conoce a Dios. El llamado de Dios, el propósito de Dios, el poder servir, el poder tener la satisfacción de ministrar, de orar por enfermos, de predicarle a alguien para que reciba a Cristo. O sea, dedicado también a lo de Dios, pero no, me voy a dedicar a esto, a esto, a esto. Cuando menos acuerdas, te llega el tiempo, los años. Como dice Eclesiastés capítulo 11, acuérdate, joven. ¿De quién? De tu creador. ¿Dónde? ¿Cuándo? En los días de tu juventud. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Antes que vengan los días malos. Y vengan los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Cuando dicen los días malos y en ellos no tengo contentamiento, ¿a qué tiempo se refiere? A cuando pierde la fuerza. Antes que se rompa el cuenco, hasta que se oscurezca el sol. No quiere decir que el sol se va a oscurecer. Dice, y ya no miren con los que miran por la ventana de los ojos, hasta que no haya visión.
cuando se caiga el cuenco, cuando se caigan los dientes, desaparezcan las muelas, cuando se encorvarán los hombres fuertes. Ya no se puede estar derecho sino así, con dolores aquí, con renqueras. Antes que tiemblen las columnas, ¿no? Algo así. Está hablando de que te empiecen las piernas a temblar así. Antes que tengas miedo de lo que es alto. Uno cuando está jovencito, muchacho, se lanza. Yo me acuerdo que yo me lanzaba de lugares muy altos. En el barrio. Uno pegaba, uno se montaba en mata, se caía. 4 metros de altura no era nada para pegar un brinco, hermano. Una pluma para montarse uno en un muro y cosas. Yo lo hacía. 16 años, 17 años. Se montaba uno en alturas. Frente a mi casa hay una torre, frente a mi casa. Ahora en mi casa en el barrio hay una torre de alta tensión. Nosotros nos subíamos en esa torre. Jugábamos la R, jugábamos a que no me agarra y le damos la vuelta a la torre por aquí y al otro para el siguiente nos metíamos entre las cosas de la torre, porque uno en el barrio se subía a las torres. Ahorita ni loco, me subo como a 3 metros de altura de esa torre. Dice, cuando se le tenga miedo a lo que es alto. Vas ahí, muchacho, le decía a mi mamá uno, y uno montado como un edificio de unos 7 pisos. Arriba en la copita. Es lo que te baja de ahí, ya tú vas a ver. ¿Me explico? Entonces, hoy no. Y después cuando uno ya está más viejito, usted ve que los viejitos van caminando. Y como dijo alguien, ven un palito de fósforo y lo apartan para no tropezarse con él. Porque comienza a tenerle miedo. A eso que se refiere. Acuérdate de Dios y ese acuérdate, tómalo en cuenta, escúchalo, entrégale a todo a Dios. Cuando tienes fuerza, juventud, gana, pasión, pensamiento lúcido. Antes que vengan esos años en que no puedas. Y el Espíritu comience a demandar. Porque cuando una persona, pregúntele a alguien que recibe al Señor anciano o adulto, su espíritu se renueva. Quiere que las almas se salven, quiere que la gente escuche, quiere que la gente sepa, quieren orar pero no pueden, porque ya su cuerpo no le da, porque conocieron al Señor muy tarde. A eso que se refiere, acuérdate de Dios mientras tienes fuerzas, ganas. Amén. Entonces, para eso hay que entender el tiempo que estamos viviendo y hay que despertar en el tiempo. Hermano, estamos viviendo un tiempo que es malo. Estamos viendo cómo se cumple en profecía, cómo se cumple la palabra, cómo este mundo está aturdido. Pero también hay una iglesia que no está entendiendo el tiempo. Bendito sea el nombre de Cristo. Y la iglesia nosotros tenemos que comprender. Y el trabajo está en equilibrarnos, en generar el equilibrio espiritual. Estamos en un tiempo en que lo económico está demandando bastante. Pero es que nunca ha sido distinto. Pregúntele a las generaciones pasadas si la vida para ellos era más fácil. Pregúntele a los apóstoles si la vida para ellos fue más fácil. Pedro tenía esposa. Los apóstoles tenían sus esposas, tenían sus hijos, tenían planes de vida. ¿Cómo hicieron ellos? Que la vida de ellos era más fácil. Yo necesito tener 2 trabajos, 3 trabajos. Yo necesito estar totalmente enfocado. Yo necesito estar entregado totalmente. Yo necesito, porque hermano, la vida es difícil. ¿Sabe qué es lo que está haciendo nuestra vida? Los proyectos de la vida. Es lo que lo está haciendo difícil. Nuestro deseo de prosperar, nuestras proyecciones son las que nos están haciendo la vida difícil. Pero los que vivieron, los cristianos que vivieron los tiempos medievales, habló del año 500 al año 1500, su vida no fue fácil.
Hay gente que la economía era un problema terrible. Pero ahí estaba el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no desapareció. Amén. La vida de nosotros hoy es más fácil que la de antes. Martín Lutero, por poner un ejemplo, en el año 1517 pegó en una iglesia católica en Alemania, Wittenberg, 95 tesis, explicando en estas 95 tesis es 95 temas que los desarrolló escrito a mano. No había computadora, no había nada de eso. ¿Cuánto tiempo dedicó? ¿Cuánto tiempo de su vida dedicó a escribir? Mucho. Nosotros pudiéramos hacer en un día 95 tesis hoy. En un día. Y tenerlas impresas, dedicados. Agarramos un tema, le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga un resumen. Ahí están las tesis. ¿Sabes? Los predicadores de la antigüedad, para preparar un mensaje y conseguir un versículo bíblico, realmente debían dedicarse a leer, a analizar, a estudiar. No había Biblias con concordancias. Usted, ay, ¿dónde estará aquel versículo bíblico? Ah, bueno, voy a buscar aquí en el teléfono. Pongo una palabra y me aparecen todos los textos bíblicos y me aparece el texto bíblico que eso es fácil. Los predicadores de antes no tenían las facilidades. Nosotros tenemos más facilidades en este tiempo. Amén. Antes para dedicarse o hacer el trabajo que se iba a hacer. Por ejemplo, un agricultor o pensemos en un constructor que tenía que hacer una edificación, una torre, dedicarse a hacer un puente, un muro, cualquier cosa. Debía labrar piedras a mano, con instrumentos rudimentarios, un aserrador de madera, aserrar a punta de serrucho manuales, taladros manuales, mechones. Hoy no, hoy es más fácil. Un agricultor, antes era, no sé, apunte chico todavía, pero apunte chico era aquí. Y abrir, y sacar, abrir huecos, sembrar mata. Ahorita no, ahorita hay todo un sistema automatizado, cualquier cosa. La generación de hoy, estoy hablando en general, la iglesia de hoy, la generación de hoy, es una generación que su vida es más fácil que las generaciones pasadas. Más fácil en el sentido para poder dedicarse a la vida. En todos los sentidos, la generación de hoy la tiene más fácil. Pero una generación que se dedica menos a lo espiritual. Que dedica muy poco a su crecimiento espiritual. Y en esto me incluyo. Un pastor, para que usted vea que yo también tengo una china que echa piedra para atrás y me las pega a mí. Un pastor de mi categoría, hablo de mi categoría del tiempo pastoreal, de la experiencia, de los estudios, tendría más conocimiento, antes tendría más conocimiento que el que yo tengo. Un pastor de mi categoría, de antes, año 1950, año 1800, estoy hablando de un pastor de antes, de mi categoría. Es decir, si yo me comparara con John Wesley, no podría compararme con John Wesley. No podría compararme con Charles Spurgeon. Porque esos hombres, al tiempo que tengo yo pastoreando, ya tenían una cantidad de libros escritos. Libros. Hombres que recitaban libros de la Biblia de memoria. ¿A ver? Hoy,
me meto en ese ojote. En el mundo, un pastor vamos a decir, de la categoría en que yo estoy, de una congregación, de una cantidad de personas, incluyendo pastores de 1000, pastores de 1000 personas, de 2000 personas, no se saben un capítulo completo de la Biblia. Les cuesta citar textos bíblicos de memoria. Eso no ocurría con los pastores de antes. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque la mente está enfocada más hacia lo material, hacia lo de este mundo, que hacia lo de Dios. ¿Se me está entendiendo? Amén. En la antigüedad, hablo de la antigüedad antes del año 1500, 1200. No habían Biblias, no existía. Antes del año 1530 no existían libros impresos. El material bíblico estaba, no sé, en monasterios. Solo un monje o algo, alguien que tuviera acceso podía leer las escrituras. Pero no existía la Biblia. O sea, no estaba la Biblia como normal. Pero el que podía acceder a ella, la analizaba desde todo punto de vista. Lo que leía, se lo aprendía, lo sabía. Lo sabía. Conocía el texto. Hoy, en promedio, la Biblia, después que comenzó a imprimirse, así como la vemos, y a ver versiones y marcas de Biblia, y empresas, y sociedades bíblicas, hoy en promedio en una casa hay más de 4 o 5 Biblias, en promedio. Y está la Biblia de estudio no sé qué, está la Biblia de estudio no sé qué, y la otra Biblia, y la Biblia del análisis y de la versión, y la Biblia del fulano, y la Biblia del otro, y la Biblia del otro, y de la otra, y todo. Hay pastores que tienen así, paredes completas de pura Biblia, de todo tipo, y no se la saben. No se la saben. Cita un texto bíblico, no saben dónde están. ¿Eso es por qué? Porque hay un desequilibrio. Porque la mente está más puesta así, hacia lo material. ¿Ves? Ganar dinero, estar bien, vestir bien, etcétera. Y no la mente, y poco tiempo, poco se invierte en lo espiritual. Poco. Entonces, ¿dónde está el reto del cristiano? Equilíbrate. Tienes una vida, hermano, en la que, y yo también, en la que tenemos que equilibrar nuestras responsabilidades humanas. Soy papá, soy esposo, eres esposa, tienes hijos, tienes padre, eres emprendedor, eres trabajador, eres una persona que tiene proyectos en esta vida, quiere dejar un legado, quiere dejar bien a tus hijos. Eso es parte de un plan en tu vida humana. Ajá, pero y en lo espiritual, ¿cuáles son tus planes? Porque yo estoy seguro que la mayoría que está acá, que tiene una vida real, sale a trabajar todos los días, estudia, algunos atiende personas, todo lo que tiene que ver con su vida del día a día. Ok, yo le pregunto, ¿tiene un plan para su vida espiritual? Pregunto. ¿Tiene un plan en su vida espiritual? ¿De qué se trata esto? Hay que comenzar a balancear bien las relaciones. El Señor dijo, el apóstol Pablo dice, resta pues que los que tienen esposas sean como que si no la tienen. Vamos a seguir leyendo. Y los que lloran, como que si no lloraran. Y los que se alegran, como que si no se alegran. Y los que compran, como que si no tuvieran, como que si no poseyeran nada. Y los que
venden, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como que si no disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo, todo por lo que nos esforzamos en este mundo, se pasa. Por muy bonito, chévere, deseable, lo que sea, se pasa. Amén. Ahora, fíjate esto. Si nosotros medimos las cosas que tienen que ver con nuestras oraciones, es para que Dios nos dé respuesta sobre cosas humanas. Es raro escuchar, oír a un hermano orar diciendo, hermano, vamos a orar para que Dios me hable para salir al ministerio. Es raro. Amén. Hermano, vamos a orar para que Dios me abra puertas para la predicación, para la evangelización. Amén. Hermano, porque quiero meterme en unos análisis de la palabra. Que Dios me dé fuerza para ayunar, para la vigilia, para cosas. O sea, es difícil escuchar a un cristiano orar por esas cosas. No digo que no esté orando, pero no se ve mucho el empeño. Hermano, le pido la oración por mi negocio. Hermano, le pido la oración por un proyecto, por un propósito. Hermano, le pido la oración porque me quiero casar. Hermano, te pido la oración, le estoy pidiendo al Señor una esposa. Hermano, le pido la oración porque yo quiero agrandar esto, la casa. Hermano, le pido la oración. Entonces, la oración tiene que ver con muchas cosas de esta vida. ¿Qué dice Pablo? El tiempo que estamos viviendo es para que el que tiene esposa sea como que si no tiene esposa. Sea un irresponsable, no, vamos a entender eso. Que tiene aquello, posee cosas, compró. Ok, tienes un carro, tienes un avión, vive como que si no lo tengas. Ahora, ese lenguaje no nos deja engañar porque eso se enmarca dentro de lo mismo que dijo el Señor. El Señor dijo, el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama terreno, negocios. Por supuesto que el Señor no está diciendo que esas cosas son malas ni que haya que votarlo. No, dejarlo. Por ejemplo, aquí dice ¿dónde está el texto? Se me fue. Ok. En Lucas dice, el que no deja padre y madre. Ese dejar no quiere decir dejar abandonado, como el que abandona, no sé, y se olvida de aquello. No, no está hablando de eso. Dejar es quitarle el nivel de importancia que tiene delante de Dios. Por eso dice, amarás a Dios por encima de todo. No es que amarás todo por encima de Dios, sino amarás a Dios por encima de todo. Entonces, este dejar, padre, madre y cosas, no es dejarlo de una forma maniquea. Maniquea es lo que es bueno y lo que es malo. Lo material es malo y lo espiritual es bueno. No. Dejar es quitar el corazón de eso y usarlo como instrumento y herramienta en tu vida, en agradecimiento, para servirle a Dios. Amén. Usar todas las cosas que tiene, todas las facultades, el conocimiento, las personas, todo como instrumento para agradar a Dios, para servir a Dios. Que el corazón no esté en eso, sino que el corazón esté en Dios, que la visión esté en Dios, que ningún proyecto te aparte de Dios, ni te aparte del propósito de Dios. Creo que el mensaje es comprensible, que nada nos aparte de lo más importante. ¿Por qué? Porque el mundo y su deseo pasa. Hace 5 años atrás, hace 10 años atrás, usted quería un carro, del año de hace 10 años, hace 20 años atrás. Hoy quiere un carro, ya no lo quiere. O sea, digo por lo menos las personas que conocen de carro y hace años, pues, por decir algo. Mira, yo me compré en el 2010
un carro. Y acuérdense que estos mensajes lo escuchan otras personas también. Así que el mensaje no es puro para ustedes, el mensaje es para otras personas. Yo me compré un carro del 2010, en el 2010. Ahora cómpreselo hoy, ya no lo quiere. Porque quiere uno del 2026. Porque el deseo de este mundo se pasa. ¿Amén? Yo vi estos zapatos así. Ay, sí, sí, me gustaron esos zapatos. Sí, me gustaron esos zapatos. Hacen 2 meses que me gustaban estos zapatos. Hacen 2 meses que estos zapatos me gustaban. Ya no me gustan. Porque el deseo de este mundo se pasa. Y así es con todo. Hay una cosa por la cual nos esforzamos, porque lo que quiero, yo quiero esto, y yo quiero hacer esto, y yo quiero aquí y allá, y entregarme acá y allá. Pero después que lo tiene, ok, es natural, es común, qué chévere que lo tengo, pero ahora quiero algo mejor, porque no se sacia. Este mundo jamás nos va a saciar. Por eso dice acá el apóstol Pablo, dice así, en cuanto al equilibrio. Porque debe haber un equilibrio no hay ningún problema acá. El apóstol Pablo dice, 1 Tesalonicenses 4:11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios. No hay ningún problema con emprender. No hay ningún problema con dedicarse a la familia. No hay ningún problema con ser un buen padre. Pablo está claro. Y trabajar con tus manos. No hay ningún problema en cuanto a eso. De la manera que os hemos mandado. Pablo le escribió a los tesalonicenses. También en 1 Tesalonicenses 2:9, Pablo dice, porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo era un ministro y ese es el ejemplo que Pablo le está dando a la iglesia. Yo les he dado ejemplo, dice Pablo, que trabajando de día y de noche. ¿Cuál era el oficio de Pablo? ¿Quién se sabe cuál era el oficio de Pablo? Pablo tenía un oficio. ¿Cuál era su oficio? Hacer carpas, hacer tiendas. Recuerde que vivía en un entorno nómada, donde habían personas que vivían en desiertos, donde habían personas que vivían alejados y el negocio de carpas, tiendas para habitar en el desierto, era un negocio rentable. Bueno, Pablo era un hombre que trabajaba en esa área, era un buen artífice de carpas. Pablo, hágame una carpa, Pablo. ¿De qué tamaño? Hágamela de 5x5. La quiero más o menos grande, que sea cómoda, para poder hacer divisiones internas y que sea muy portátil. Ah, bueno, mira, tengo una buena tela, tengo un buen material. Y sí, Pablo, bien reforzadita. Pablo hacía su buen contratico. ¿Para cuándo? Bueno, ¿para cuándo me la tiene, señor Pablo? Deme 15 días y se la tengo. ¿Cuándo viaja usted? Viajo dentro de un mes, deme 15 días. Bueno, tengo que hacerle al señor fulano una carpa. Iba donde estuviese, dice, el material está bueno en Corinto. Voy a ir a Corinto. Corinto era un puerto. Compraba material y se iba. Lo digo porque es la vida mía como pastor. Compraba material y comenzaba. Recortaba, hacía sus cosas. Mira, ¿a qué hora tenemos servicio hoy? A las 7 de la noche. Bueno, son las 5:30. Dejaba ahí, después seguía. Se iba para el servicio, predicaba, enseñaba, volvía, agarraba de nuevo, vamos a decir, su tijera y a coser a mano la carpa, a tejer lo que iba a tejer, a hacer. Ahí la agarraba, voy a dormir. No, hasta las 2 de la mañana trabajé, me levanto,
oro a Dios a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, a la hora que se parara Pablo, después de dormir, después de un arduo trabajo, pegaba de nuevo a trabajar. De nuevo, vamos a visitar al hermano tal, vamos a visitar a la hermana tal, en el tiempo que me daba. Pablo, vengo a hablar con usted. Sí, hermana, te atiendo aquí. Vamos para allá, en la medida que lo posible. Luego, de nuevo, el servicio. Así estaba Pablo, dice, trabajando de día y de noche, con mucha fatiga, cansancio, afán, porque aquí dice, con mucho trabajo, con entrega, de noche y de día, tratando de hacer, equilibrándose entre una cosa y la otra, para poder tener una vida equilibrada. Por eso el apóstol Pablo, y con esto concluyo, porque ya usted entendió el mensaje, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, dijo, 4, ninguno que milita para el Señor se enreda. ¿Dónde está el secreto del equilibrio? No te enredes. Amén. No que no lo haga, no, emprende, hágalo, trabaja, muévete, piensa en tu familia, piensa en tu vida, en tu mejoramiento, estudia, haga muchas cosas. Pero no puedes enredarte de manera de que pongas como excusa para servir a Dios lo material, o que pongas como excusa para lo material. No le puedes decir a tu esposa, yo no sé, pero no hay comida, mi amor, yo no sé, yo voy a predicar, yo voy para el culto. ¿Sí me explico? No puedes poner las dos cosas de excusa. Tiene que el cristiano, porque eso lo ha hecho toda la iglesia a través de todos los tiempos, tiene que aprender el cristiano a poner un equilibrio en su vida. Amén. Porque el cristiano que no se equilibra, se muere espiritualmente, se duerme espiritualmente, pierde la percepción real de lo espiritual, pierde el tiempo de lo espiritual y solo queda con una fe en su corazón. Yo creo en Dios, en un Dios que no sirve, que no le sirve, o al que no le sirve, en un Dios al que le da vergüenza clamar, a un Dios al que le da vergüenza sentirlo en su vida. Que cuando ora, ¿verdad? Señor, perdóname, yo soy una cucaracha, Señor, yo soy una basura, Señor, yo no sirvo para nada. Pero igualito no te levanta, por eso dice la Biblia, levántate tú que duermes. Tienes que levantarte. Algo está pasando en mi vida. ¿Por qué me voy a dejar adormecer? ¿Cuáles son las cosas que me están robando mi relación con Dios? ¿Qué es lo que no me deja alcanzar lo que yo quiero? Quiero predicar. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque no estoy equilibrado. Dios quiere una iglesia equilibrada. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Hermano, Dios, hermana, Dios te quiere equilibrado. Dios te quiere equilibrado, no te quiere prosperando por allá, como dice el apóstol Juan, así que prospere, que tenga salud, pero como prospera tu alma. El alma debe prosperar, la mente debe prosperar, el corazón debe prosperar, el ser debe prosperar, la espiritualidad debe prosperar. Así como prospera en muchas cosas, debe prosperar tu alma. Aleluya, en salud, en todas las cosas. Debemos, hermano, crecer en el Señor cada día. Pero solamente eso se va a alcanzar. ¿Cómo? Diga la palabra equilibrio. Diga una vida equilibrada. Denle un aplauso al Señor, le invito a ponerse de pie. Una vida equilibrada.